Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del canal de podcast de Clear Correct edición verano. Yo soy Pilar y hoy estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo a la doctora Mariana Arocha. La doctora es ortodoncista especializada en estética dental y odontología restauradora con más de 15 años de experiencia en clínica internacional. Es doctora en odontología estética por la Universidad Internacional de Cataluña y cuenta con másteres en estética restauradora y gestión de clínicas dentales. Es además también fundadora y directora médica de las clínicas Doctora Mariana Arocha, Alta Estética Dental, con sedes en Málaga y Torre del Mar. Es un auténtico placer tenerte, doctora. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí esta mañana con ustedes y bueno, estoy muy contenta de que me hayas invitado a grabar este podcast. El placer es nuestro. Antes de entrar en la temática, te voy a hacer un par de preguntas y me tienes que responder con lo primero que se te ocurra. Uy, ¿vale? Okay. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Playa o montaña? Playa. Muy bien. ¿Y tienes algún plan que vayas a hacer este verano que nos quieras compartir? Este verano, bueno, viene mi familia a visitarme y nada, pasear por la costa. Este año nos toca la zona de Calpe, Benidorm, esa zona. Ah, bueno, pues me parece un planazo, así que estoy segura de que lo vais a pasar fenomenal. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de emprender con rigor, comunicación clínica y marca personal en odontología. Yo la verdad que creo que tenemos a un ejemplo buenísimo de cómo llevar tu marca personal al siguiente nivel, cómo crear impacto y marcar la diferencia. La doctora hace un trabajo impresionante en este ámbito, así que creo que vamos a poder aprender muchísimo. Mi primera pregunta es, ¿cómo equilibrar crecimiento empresarial y excelencia clínica sin perder identidad? Para mí es fundamental la formación, entonces creo que todo parte de allí. Creo que si tenemos una buena formación desde el principio, pues ya vas formando como esas estructuras sólidas que te dan pues cara al futuro. Y formación no es solamente estudiar en una universidad buena o sacar buenas notas o lo que sea, todo eso obviamente va sumando, pero formación también pues es la formación constante, porque siento que hoy en día todo a nivel desde inmobiliario, sector salud, educación, todo va avanzando de una manera muy rápida, entonces no nos podemos quedar atrás. Entonces yo creo que al final el no perder la identidad a lo largo del camino no es fácil, pero creo que si tú estás bien formado y te sigues constantemente actualizando, pues no es tan difícil hacerlo tampoco. Qué bueno. Y doctora, ¿cuáles son las decisiones clave a la hora de emprender con una clínica dental, al inicio sobre todo? Yo creo que es fundamental rodearte de personas que te apoyen y que crean en ti y en tu proyecto, porque siento que a muchos les puede pasar eso, el síndrome del impostor es como, ¿será que sí, será que no? Pero me estoy copiando, pero lo estoy haciendo bien, lo voy a poder lograr. Entonces, para mí, la red de apoyo que crece sobre ti es muy importante y ya luego pues está en ti creértelo. O sea, ya llega un punto en que dices, es todo o nada. Yo cuando inicié, me acuerdo que seguía trabajando con otras clínicas y mi esposo y muchas personas me decían como, esto es como un hijo para ti, o sea, tú no puedes ser mamá de un hijo tuyo y de un hijo de otra persona, entonces tienes que como all in, es todo o nada en tu proyecto y siento que ahí está la clave. Totalmente. ¿Y crees que hoy un odontólogo necesita desarrollar una marca personal para diferenciarse? Eso es como un arma de doble filo, porque si bien es cierto que creo que es mucho más fácil desarrollarse con una marca personal, porque al final hay corporaciones muy grandes y el tener una marca personal hace que sea como más cercano el trato y te sientes más segura. El arma de doble filo o el downside de eso es que si entonces todo lo que no eres tú, o sea, muchas personas creen que todo lo que no eres tú no sirve y no es así. Al final yo creo que parte de la marca personal es que la gente también confíe en mi capacidad, no solamente de atender profesionalmente, los tratamientos, lo que sea, sino en mi capacidad de rodearme de profesionales en los que yo también les confiaría mi boca o la de mis familiares, pues en este caso. Entonces, siento que sí es importante desarrollar una marca personal porque sobre todo es como tu identidad y tu sello, algo, todos, en todos los ámbitos tenemos algo que nos diferencia y que nos hace ser distintos. Entonces, creo que eso es importante que la gente lo conozca, pero sin perder pues que luego sea eso tu guillotina. Totalmente. ¿Y dónde está la línea entre
comunicar bien y vender en exceso en el mundo de la odontología? Mira, yo parto siempre del principio que yo no le haría a mis pacientes algo que no le haría ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mis familiares o a mis amigos. Entonces trato de ser súper honesta, sobre todo con las expectativas. Hoy en día también es un peligro, por llamar así, pues todas las redes sociales y el acceso que tienen. Entonces llegan de repente pacientes que te dicen, yo quiero esta boca. Sí, bueno, tú puedes querer esa boca, pero es que al final tus condiciones óseas, anatómicas, de salud, lo que sea, no me permiten darte esa boca. Entonces yo no puedo venderte un tratamiento como que vas a quedar así, cuando al final yo sé que no voy a cumplir esa expectativa. Entonces, creo que ahí es vender mucho no necesariamente quiere decir que vas a tener todos los pacientes ni nada de eso, no. Yo creo que tienes que ofrecer, porque ni siquiera me gusta llamarlo vender, ofrecer lo realmente necesario y lo que tú te harías en tu caso. Y si no, si de repente no coincide con lo que el paciente quiere, pues presentar varias alternativas. O sea, hay muchos caminos que llevan a Roma. Al final, no solamente, y pasa en el día a día en las clínicas, yo de repente tengo un enfoque mucho más estético, restaurador, pero le muestro el mismo caso a un cirujano y me da otro enfoque completamente distinto. Se lo muestro a una de las ortodoncistas y me da otro enfoque distinto. Entonces, al final, pues, es eso, es tratar de ser lo más honesto que se puede con el paciente y realmente ofrecer, más que vender, lo que realmente necesita. Qué bueno, yo creo que la clave realmente de tener a pacientes fidelizados y a posibles nuevos pacientes es transmitir esa transparencia y esa honestidad. O sea que creo que es muy, muy interesante lo que nos comentas, doctora. ¿Y qué errores ves con más frecuencia en clínicas que intentan posicionarse en redes sociales? Sobreestimular a las personas con tratamientos que no son viables. O sea, esos antes y después radicales o eso de financiamiento sin intereses, por decir. O sea, siento que hay estrategias de marketing muy falsas, muy agresivas, que al final lo que hacen es confundir y engañar. Entonces, y a la larga nos termina perjudicando un poquito a todos. O sea, hasta las empresas más grandes, pero hasta las clínicas más pequeñas, pues es un engaño y termina perjudicándonos a todos, y sobre todo el paciente se siente engañado y deja de confiar en ese que lo engañó y en todos los demás que tratamos de decirles que no todos somos así, pero que ya el paciente pierde la confianza. Totalmente. ¿Y cómo influye la cultura de una clínica en la experiencia del paciente? Bueno, es más o menos lo que he dicho, o sea, en la clínica tratamos de siempre de sentirnos, y el ambiente tanto laboral como con los pacientes tratamos de que sea muy familiar. Para nadie es un secreto y yo creo que el 90% de los pacientes que se sientan siempre te dicen, odio estar aquí, odio el dentista, no me gusta, pero no tiene por qué ser así. O sea, hay que cambiar un poquitico esa mentalidad y decir, no, mira, la odontología de antes quizá era como mucho más agresiva, mucho más tal. La odontología de hoy es muy conservadora, o al menos así lo tratamos de enfocar en la clínica. Entonces, pues generar esa confianza hace que esa barrera, miedo que existía anteriormente, pues ya no, y es parte de la identidad. O sea, una vez que tú consigues tu identidad y tú dices, mira, yo quiero que mis pacientes me vean y me identifiquen como, pues sí, soy venezolana, soy latina, soy muy cercana, pero soy muy honesta, pues creo que es el secreto al final. Sí, yo creo que también tener un equipo con esa cultura más humanizada, que al final tratas al paciente como tratarías a tu madre, tu padre, tu pareja, creo que eso el paciente lo nota. Sí. Cuando entra en clínica y siente esa honestidad, esa transparencia y ese sentir de me están tratando con cariño. Sí, sí. Entonces creo que ahí ya deja el paciente a un lado el resultado, que a lo mejor no es tan guau, o sí, pero se queda y confía, y creo que al final va todo mucho más rodado y mucho mejor cuando siente ese equipo más honesto. Sí, eso lo trato mucho de hacer en la clínica. Siempre le digo a mis compañeros, hay que ser empático. Nadie está aquí porque voluntariamente, o sea, son muy pocos los pacientes que, voluntariamente me siento, me encanta el dentista, o sea, y mira que los tengo. Tengo pacientes que le encanta el ácido. Y yo digo, no, de verdad, ¿sabes? Cada cosa, pero al final es empatizar, o sea, porque muchas veces ese espacio no es solamente curar una boca. Cuando llegas hay personas que están como que necesitan que los escuches, que de repente están pasando por una situación familiar y una situación personal que no es que le duele la boca por eso, pero simplemente querían era contártelo y ya.
entregarse en ese momento y hacer el tratamiento. Entonces yo creo que la empatía a nivel grupal y a nivel de un equipo es súper importante para demostrárselo a los pacientes. Qué bueno, y además me encanta ese lado también más humano y cercano que muchas veces vosotros, como comentabas, el paciente lo que quiere es sentirse escuchado. En cualquier aspecto, a lo mejor, no es solo en el aspecto más clínico, sino en cosas que pueda tener en su vida. Entonces, creo que, como bien dices, tener un equipo preparado para eso, para ese tipo de conversaciones y de escuchar al paciente es clave. ¿Y qué tipo de contenido aporta realmente valor en odontología? Yo creo que el mejor contenido es el trabajo que realizas. O sea, cuando tú muestras, explicas, ese trato también humano, no solamente pues una foto del antes y el después, sino explicar un tratamiento, porque muchas veces los pacientes se pueden sentir identificados pues con una explicación más profunda de un tratamiento y dicen, pues mira, yo puedo tener solución de repente por ahí, o a mí me pasa mucho que de repente es como, quiero un diseño de sonrisa, pero es que un diseño de sonrisa no son necesariamente carillas, un simple blanqueamiento y una gingivectomía pues es un diseño de sonrisa. Entonces pues siento que el mejor contenido es más que hacer reels y TikToks y cosas así, es demostrar con tu trabajo y explicar tu trabajo de una manera sencilla para que llegue a todo el mundo. Qué bueno. ¿Y cómo se construye una reputación sólida y sostenible en el tiempo? Yo creo que con la coherencia. Yo creo que al final es eso, cuando demuestras que lo que escribes, o sea, que lo que haces lo transmites y lo explicas y todo eso, al final lo vas construyendo poco a poco. O sea, no es algo que llega de la noche a la mañana, pero siento que si eres coherente en el tiempo, pues lo logras. Y doctora, ¿cuál ha sido el mayor reto personal en tu camino como emprendedora en el mundo de la odontología? Yo creo, fíjate que ni siquiera no me iría ni siquiera por el lado de ser extranjera, porque para mí no ha sido ninguna barrera. O sea, en España me he sentido súper bien acogida, nunca me he sentido discriminada, ni mucho menos. Creo que la edad, creo que sobre todo para muchos pacientes es como, y tú eres tan joven, y tú has estudiado, y tú... Entonces ese quizás es el mayor reto, y bueno, y al final esa autoexigencia de querer estar siempre en formación, tal, entonces luego cumplir la formación que quiero tener con los pacientes y compaginarlo con la vida personal es quizás como donde está el mayor reto. Qué bueno. ¿Y cómo se puede escalar una clínica sin perder rigor clínico y la calidad asistencial? Confiando en tu equipo. O sea, al final cuando vas creciendo y ya no puedo estar en todos lados, o sea, ya tengo una sede más lejos de las principales de Málaga, estoy dando clases también en la universidad y es como que digo, bueno, ya no me puedo dividir más, ya tengo que... Y cuando confío en mi equipo y hago que mis pacientes confíen en mi equipo, creo que ese es lo clave para no perder esa identidad y seguir generando pues esa confianza en los pacientes. Qué bueno. Y ya por último, ¿qué error cometiste en el pasado y aprendiste de él? Error en el pasado y aprendí de él a no priorizar, o sea, como a intentar abarcarlo todo y no enfocarme realmente pues en lo que me gusta, en lo que sé hacer y no delegar. Yo creo que al final ese tema de delegar va un poquito enlazado a lo otro, pues cuando aprendes a delegar, aprendes a confiar también. Entonces, pues el equipo que te rodea, como error, no fue un error porque no es que antes tenía un equipo que no me gustaba, no, para nada. Sigo con el equipo que empecé, es con el equipo que sigo, pero simplemente es confiar. O sea, y como error es querer abarcar mucho y no concretar. Qué bien, pues nada, muchísimas gracias doctora por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos. Enhorabuena por ese recorrido profesional tan apasionante. A todos aquellos que nos están escuchando les recomiendo que el 18 de septiembre se guarden el día en la agenda porque tenemos el ClearCorrect Iberian Summit, un evento que vamos a realizar en Madrid con ponentes nacionales e internacionales. Creo que va a ser muy chulo. ¿Vosotros venís? Por supuesto. Muy bien. Así que si os ha quedado alguna pregunta por hacerle a la doctora o queréis conocerla en persona, el 18 de septiembre es vuestro día. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Pilar.